Muy buenas noches, Javerim y Javerot. Bienvenidos a otra sesión de estudio en Kol Tuv Sefarad, en este Elul 5780, preparándonos para Rosh Hashanah y Yom Kippur, estudiando la lista de las 613 mitzvot del Rambam. Ya ayer llegamos a la mitzvah 200, estamos un tercio del camino al final y ya casi a 2-3 días de acabar las mitzvot positivas. Si tienen alguna pregunta para los Haverim que están en vivo, desafortunadamente, dado que tenemos el Ijot y es tarde, por favor guarden las preguntas y el video, la grabación de este segmento, por lo general sube al canal 10-15 minutos después de que acabemos el Ijot. Entonces mañana o esta misma noche, si están pendientes, pueden poner sus preguntas en los comentarios y ahí contestaré las preguntas. Estábamos en la mitzvah 200 y pasamos a la 201. Estamos hablando de jornaleros. Jornalero se le tiene que pagar el mismo día. Y vamos a ver que según la mitzvah 201, liota sahiro helbis man sehiruto. El jornalero puede comer durante, o debe comer, durante el tiempo de su empleo. Es decir, si yo contrato a alguien para que me ayude a recoger mis uvas en la vendimia, esta persona puede comer uvas mientras recoge. Esas uvas no me pertenecen, la persona puede beneficiarse del trabajo mientras lo hace, pues está dicho en Deuteronomio 23, 25 al 26, Kita bobe jerem raeja, kita bobe kamat raeja. Cuando llegues cuando llegue al viñedo de tu prójimo o al campo pues de cebada, de trigo, el jornalero puede comer del producto mientras recoge. 202. La azov ma'al javero o ma'al behemato. Cuando uno ve una persona que está sosteniendo una carga muy pesada, ya sea un animal o una persona, uno debe ayudarle. Así es el enemigo. Así es el enemigo. Esto está en Éxodo 23:5. Shenemar azov ta'azov imo. Ciertamente has de ayudarlo a retirar el peso, a cuadrar el peso de la persona. Mitzvah 203, muy parecida. Leakim hamasa al habehema. Cuando el burro está tan cargado que se cae, hay que ayudarlo a pararse, así sea el burro del enemigo. Había un Baal Musar, que en este momento se me escapa el nombre, que decía que esta es la mitzvah más importante de la Torah. Esta es la mitzvah más importante de la Torah. Todas las otras mitzvot, rezar, kashrut, tefilín, son una preparación para que cuando yo llegue a ese momento, cuando vea a mi enemigo, al burro de mi enemigo, ni siquiera es mi enemigo, es un animal, ni siquiera es una persona, y lo vea sufriendo, tenga yo la disciplina y la empatía de poder ir y ayudarlo. Como está dicho en Deuteronomio 22:4, Hakem Takim Imo, ciertamente has de levantar el burro con él. 204, Leashiv Ha'aveda, devolver las cosas perdidas. Sheneemar, está dicho en Deuteronomio 22:1, Hashev Tashivem Leajeja, ciertamente has de devolver la propiedad perdida a tu hermano. 205, Leojía Jajote, reprimir al que comete errores, es decir, corregir a la persona que uno ve que está haciendo mal. Sheneemar, pues está dicho en Levítico 19:17, Jojeach tojiach et amiteja, ciertamente has de reprender a tu prójimo. Una mitzvah muy difícil. Es una mitzvah, una de las mitzvot más difíciles y una de las mitzvot más difíciles de hacer bien. Porque el propósito es que la gente mejore, no sentirnos superiores, no regañar, sino tenemos un interés en que las personas que nos rodean sean mejores. 206. Leahov kol adam ibnei brit. Amar a toda persona que sea miembro del pacto, pues está dicho, Levítico 19:18, Veahaftale reeja camoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí esto está basado en la lectura de Rabbi Akiva, donde dice reeja. Reeja no es, o sea, prójimo, por lo general en español significa cualquier persona, pero prójimo viene de próximo. Amarás a tu próximo. Es muy difícil que la Torah nos mande a amar a extraños, a personas muy distantes de nosotros, pero como si van y miran el video sobre esta mitzvah, hay incluso rabinos que dicen que tal vez nuestros círculos de
conciencia y nuestros círculos de amor deben ser un poquito más amplios. Ciertamente este es el ideal. 207, lehov et ger, amar al prosélito o al extranjero. O sea, literalmente ger en la Biblia no significa converso. En la Biblia no hay conversiones. La conversión es una idea, es un invento genial de los rabinos, de los fariseos, más precisamente. En la época bíblica no existía la noción de conversión. Ruth no es técnicamente una conversa. En el judaísmo, en un judaísmo patrilineal, casarse con un judío, tener hijos con él, vivir bajo las leyes, era suficiente. Pero el ger es una persona que no es judía, pero que vive conmigo, que vive en una sociedad judía. Y los gerim tienen también muchas mitzvot dentro de ese espacio, pero también hay una mitzvah de amar a el ger. Y ciertamente hoy que esta institución existe, la institución de la conversión, también esta mitzvah se aplica al converso, en el sentido de que hay que amar al converso, una mitzvah que se repite varias veces en la Torá y de nuevo una mitzvah con la que desafortunadamente muchos judíos tienen grandes problemas. Incluso muchos conversos tienen muchos problemas. Pues está dicho en Deuteronomio 10:19, ve'ahavtem et hager, y amaréis al converso, pues, o amaréis al extranjero, pues extraños fuisteis en la tierra de Egipto. 208, letzadak moznaim im hamishkalot. Tener, letzadek es calibrar las balanzas con pesos fijos, es decir, tener pesos correctos, no tener balanzas defectuosas, no tener medidas exageradas. Parte de un sistema comercial justo y equitativo es que un gramo aquí sea un gramo en Beijing y en Samarcanda, y una libra sea una libra y una libra. Así podemos entendernos. Pues está dicho en Levítico 19:36, Mosnei tzedek avnei tzedek. Balanzas justas y pesos justos habrá para ti. 209, lechabed hajajamim, honrar a los sabios. Pues está dicho en Levítico 19:32, mi penei seiva takum. O sea, literalmente, frente a las canas te levantarás. Mi penei seiva takum. La Torah oral expande y dice, esto no es solamente honrar a las personas por su edad, sino ciertamente honrar a aquellos que tienen sabiduría. Muy interesante, una de las cosas que es fabulosas de Israel es que si yo me subo a un bus metropolitano en Israel, un bus en Jerusalén o en Tel Aviv, en Haifa, está el chofer, paso mi tarjeta, y detrás del chofer hay una calcomanía que dice, que cita el Tanaj, dice, párate frente a las canas, es decir, por favor, deje el asiento a las personas embarazadas de edad con discapacidades. Una forma de que esta mitzvah sigue viva incluso en los buses urbanos de Tel Aviv. 210, lechabed avem, honrar a padre y madre, pues está dicho en las 10 sentencias, Éxodo 20:11, Deuteronomio 5:15, Kaved et avija ve'et imeja. Honrarás a tu padre y a tu madre. 211, lir'a me'avaem, tener no miedo. Lir'a aquí es estar en, ¿cómo es que lo tradujimos para Dios? Tener un sentimiento de sobrecogedor. ¿Ok? Irá. O en inglés. No O-H, sino A-W-E-O. Como awesome, como magnífico. Pues está dicho en Levítico 19:3, Ish imo ve'aviv tirao. Una persona a su madre y a su padre han de temer, entre comillas, han de mostrar reverencia. 212, lifrot velirbot. Multiplicarse, crecer y multiplicarse, pues está dicho, Perú, Urvu, Génesis. Esta es la primera mitzvah que sale del Génesis en nuestra lista, Génesis 9:7. Vemos que el versículo que cita el Rambam no es el de Adán y Eva.
a Adán y Eva también se le dan estas mitzvot, sino es la mitzvah que se le da a Noah. 213. Liv'ol bekiddushin. Muy apropiadamente sigue esta mitzvah. Cuando yo me caso, debo tener relaciones sexuales. Es decir, el matrimonio debe ser consumado. Es una mitzvah consumar el matrimonio. El judaísmo no es mojigato. El judaísmo no es, todo tiene su medida, todo tiene su espacio. Esta negación de la sexualidad en algunas religiones no es compatible con el judaísmo. ¿Por qué? Porque hay una mitzvah de reproducirse y hay una mitzvah también de tener una vida conyugal plena, y esto incluye también pero aquí estamos hablando del matrimonio, literalmente, porque dice Sheneemar, está dicho, Kikach ish isha uva eleja, cuando tome un hombre a una mujer y tendrá relaciones con ella, va y vendrá sobre ella, que es un eufemismo de tener relaciones sexuales. Esto está en Deuteronomio 23:13 y en Deuteronomio 24:1. 214. Lesamea hatán et ishto shana. Un novio debe alegrar a su esposa un año. Esto viene de la mitzvah que estuvo en nuestro video de la semana pasada, de las exenciones militares. Sheneemar, Deuteronomio 24:5, Naki yele beito shana echat. Un novio durante su primer año de matrimonio tiene exención militar. No sale a la guerra, tiene que quedarse con su mujer. 215, la mol eta ben, circuncidar a los hijos. Ven el ciclo. El Rambam es una persona muy lógica, ¿cierto? La reproducción, viene la sexualidad, luego vienen los hijos. La moleta ben, hay que circuncidar a los hijos en el octavo día. Sheneemaru vayom hashmini mol besaro lato. Y en el octavo día se circuncidará la carne de su prepucio. Levítico 12:3. Muy interesante que aquí el Rambam cita Levítico y no cita la mitzvah como se le da a Abraham. Y esto es porque todas las mitzvot, nos dice la Torah oral, no son verdaderas mitzvot hasta el monte Sinai. Lo que hacía Abraham, lo que hacía Isaac, lo que hacía Jacob, y puede que ellos tuvieran una relación muy rica con Dios, y ciertamente la tenían, y que tuvieran mitzvot incluso que prefiguran las mitzvot del futuro, pero algo no es una mitzvah hasta que es codificado, es revelado en el monte Sinaí, el pueblo tiene la oportunidad de decir, Naaseh benishma, vamos a hacerlo, y a partir de ahí el sistema entero entonces funciona como un sistema. 216, Leavem eshet ach. Si mi hermano muere sin descendencia, yo tengo la mitzvah de casarme con la viuda. Esto se llama yibum o matrimonio levirático. Es una costumbre muy antigua que prefigura la Torah. Estábamos hablando de eso. Tenemos el capítulo 38 del Génesis, donde Yehudá se niega a hacer esto con su nuera Tamar. O bueno, lo hace primero con sus hijos, pero sus hijos mueren y luego él mismo se niega a hacerlo. Esa era una costumbre común no solo en Canaán, sino en muchos pueblos del antiguo Medio Oriente, pero la Torah luego viene y lo codifica y dice, esto no solo es una costumbre, sino es una mitzvah. Muchas cosas que eran costumbres cananeas luego acaban siendo codificadas, canonizadas como mitzvot de la Torah. Deuteronomio 25:5, Yevamaya vo aleja. Su Yavam, su esposo levirático, tendrá relaciones con ella y serán marido y mujer. Si nacen hijos, entonces el primer hijo será contado como descendencia del hermano difunto. Si la persona no quiere hacer esto, si la novia no quiere hacer esto, si el hermano no quiere hacerlo, entonces tenemos la mitzvah 217, la hlotz la yavam, hacer la ceremonia de halitzá. Es una ceremonia muy extraña, muy rara también hoy en día, dado que la mortalidad hoy no es tan alta como lo era en el pasado. Yo por lo general, yo nunca he asistido, sé que sucede. El Bet Din de mi yeshiva, creo que mientras estuve ahí, hubo 2 ceremonias de Halitzá y para ambas estaba yo por fuera de la ciudad, entonces no pude presenciarlas. Es una ceremonia donde la viuda escupe en un zapato y levanta la sandalia y dice, este tipo se tendría que casar conmigo, pero no se quiere casar conmigo, y con eso queda
quedan libres los dos, ella de casarse con alguien más y él de no tener que casarse con ella. Al parecer, en la antigüedad era preferible, ¿no? Literalmente la Torah ahora nos dice esto, en la antigüedad era preferible hacer yibum, hoy es preferible hacer halitza. Yo no conozco ningún caso contemporáneo de alguien que haya tomado la oportunidad de hacer yibum, es decir, de casarse con la viuda del hermano. Lo cual, se ha dicho de paso, está prohibido. Yo no me puedo casar con la esposa, ya sea divorciada o viuda de mi hermano, a menos de que esté en esta situación donde yo tengo o que casarme o hacer halitza. Está prohibido casarse con la esposa o exesposa o viuda del hermano, a menos de que el hermano haya muerto sin descendencia, en cuyo caso es una obligación, y es una obligación que solo puede ser disuelta por la ceremonia halitza, que está descrita en Deuteronomio 25:9. 218, Lisa ones et anusato. Y estas mitzvot van a requerir un poquito de explicación. Un violador tiene que casarse con su víctima. Y pues está dicho, velo tihie leisha, y para él será mujer. Deuteronomio 22:29. Y esta mitzvah hay que entenderla en su contexto original. En el mundo antiguo las mujeres no tenían agencia económica. Era muy difícil para una mujer soltera en la época bíblica ganarse la vida. Por eso es que la viuda y los huérfanos son como esta, la viuda, el huérfano y el extranjero son como esta tripleta que constantemente denota a la gente más débil de la sociedad. Porque la viuda ya no tiene cómo ganarse la vida. Las viudas por lo general acababan en la mendicidad, sino hasbe shalom en la prostitución. Si no tenían dinero, si no tenían ahorros, si el marido era pobre. Entonces, la situación de una mujer que había sido violada la ponía en una circunstancia muy desfavorable, primero que todo para encontrar alguien que se casara con ella. Y entonces estaríamos condenando a esta chica a la mendicidad o a la prostitución. Eso no significa que esta tenga que ser una pareja feliz, pero a partir de ese momento, el violador es responsable económicamente por ella. Eso es lo que está diciendo, no es castigar, o sea, el fin no es castigar a esta pobre chica, sino es garantizar que no se vaya a morir de hambre. Hoy en día, por supuesto, esta mitzvah funcionaría de una manera muy, muy diferente. Y yo, de nuevo, no conozco ningún caso contemporáneo de ningún rabino, ni siquiera ortodoxo, que haya invocado esta mitzvah para hacer que un violador se case con su víctima. Pero hay que entender la mitzvah también en el contexto y en el tiempo y en las circunstancias en las que fue revelada. 219. Leishev motzi shem ra im ishto kol yamav. Una persona que saca shem ra, un mal nombre sobre su mujer, tratando de decir, por ejemplo, que no era virgen, que tuvo una serie de problemas. Esta persona, de nuevo, tiene que quedarse casado con esta mujer por el resto de sus días. Como está dicho en Deuteronomio 22:19, lo tie leisha. En nuestras circunstancias actuales de dignidad individual, de amor romántico, estas mitzvot suenan monstruosas, pero en su contexto original eran bastante progresistas, en el sentido en que estaban garantizando que la mujer no se muriera de hambre. Esto no significa de nuevo que esta pareja tuviera que ser feliz y tuviera que pretender estar en una casa de todos felices, una familia ideal, pero la persona, el transgresor, es decir, el violador, aquella persona que falsamente trata de acusar a su mujer de algo que no hizo, es castigado con la responsabilidad perpetua de alimentar y ocuparse de esta mujer. 220, la última mitzvah. Ladun bemefate bahamishim shekel im she'ar dinav. Shenemar ki fate ish. Estos son casos, de nuevo, casos muy complicados de el mefate. Es una persona que seduce a alguien, luego tiene que pagar 50 shekels. Todas sus leyes aparecen en Éxodo 22. Pues está dicho Éxodo 22:15, ki fate ish. Cuando un seductor vaya y haga su
cuento. Estamos muy cerca, Javerim, recordemos, los jueves sí hay video, pero no hay Selijot. Si ustedes quieren hacer Selijot por su cuenta, háganlo, pero tengo un compromiso ineludible los jueves en la noche, entonces no va a haber ni Arbit ni Selijot, pero sí va a haber video. El video subirá a las 9, entonces para que no se atrasen. Y creo que mañana vamos a ir hasta el final, de la mitzvah 221 a la mitzvah 248, que es la última de las mitzvot positivas. Nos vemos mañana, Javerim, Javerot. Tengan una muy buena noche y shalom.